La lluvia azotaba el pavimento agrietado de Seattle, lavaba los reflejos de neón de la ciudad, pero no podía ocultar el denso olor metálico a sangre. Una mano diminuta y amoratada, que temblaba violentamente por el frío helado, se aferró al borde de un abrigo de lana color carbón hecho a medida. Declan se detuvo en seco. Miró hacia abajo, al niño de 5 años. Su rostro, surcado por las lágrimas, estaba pálido de puro terror. «Por favor», balbuceó el niño. Su voz era apenas un susurro sobre el aullido del viento. «Le están haciendo daño a mi mamá». En esa fracción de segundo, el viento cambió. Trajo consigo un leve aroma a vainilla y a desesperación absoluta. La visión del rey Alfa se tiñó de carmesí. El hombre civilizado desapareció y un monstruo despertó. Clara Bennett limpiaba la pegajosa mesa laminada número 4 en el restaurante de Mel. Sus hombros le dolían con un agotamiento profundo que le calaba hasta los huesos. Afuera, la incesante lluvia de noviembre golpeaba el cristal empañado. Desdibujaba las luces de la calle del deteriorado distrito industrial en borrosas franjas amarillas y rojas. Hizo una pausa, presionando la palma de su mano contra la parte baja de su espalda, y miró hacia la mesa del rincón. Su hijo, Leo, dormía profundamente. Su mejilla descansaba sobre un montón de crayones y un dibujo a medio terminar de un bosque. Se veía tan pequeño, envuelto en la chaqueta vaquera de ella, grande y descolorida. Clara sonrió, aunque la expresión no llegó a sus ojos cansados. Tenía 5 años, era completamente inocente, y era la única razón por la que su corazón aún latía. Durante 3 años, Clara había vivido al margen de la sociedad. No usaba tarjetas de crédito, no tenía presencia en redes sociales y se mudaba de un apartamento húmedo y con olor a moho a otro. Para el mundo, solo era una madre soltera con dificultades que trabajaba en el turno de noche. Pero en realidad, Clara era una fugitiva. Era una Omega que había cometido el pecado supremo. Le había robado un hijo a Silas Sterling, el despiadado alfa de la manada Bloodwood, ubicada en lo profundo de los densos bosques de Oregón. Silas no había querido un hijo por amor. Quería un heredero para moldearlo como un arma. Y le había dejado brutalmente claro que Clara no sobreviviría a la crianza del niño. «Oye, Clara», la llamó Mel, el canoso dueño del restaurante, desde detrás del mostrador. Limpiaba una taza de café con un trapo de dudosa procedencia. «Puedes irte antes. El lugar está muerto esta noche, de todos modos. Ve a llevar al niño a una cama de verdad». «Gracias, Mel», dijo Clara con voz suave. «Te lo agradezco mucho». Se desató rápidamente el delantal. Sus sentidos estaban naturalmente agudizados a pesar de la pasta de acónito que se frotaba a diario en los puntos de pulso para enmascarar su olor. Era un proceso doloroso y ardiente, pero los mantenía ocultos. Tomó a Leo en brazos. El niño se revolvió, enterrando su cara en el cuello de ella. «Mami», murmuró. «Shh, cariño, nos vamos a casa», susurró ella, agarrando su paraguas raído. En el momento en que Clara empujó las pesadas puertas de cristal del restaurante, un escalofrío le recorrió violentamente la espalda. No era el viento helado de Seattle, era un instinto. El vello de sus brazos se erizó. Se detuvo en la acera mojada, apretando con más fuerza a Leo. Al otro lado de la calle, Chaye de pie bajo la luz parpadeante de una farola rota, había dos figuras. Incluso bajo la intensa lluvia, Clara los reconoció. Sullivan, un hombre imponente con una cicatriz irregular que le recorría la mandíbula, y Brenda, una ejecutora despiadada conocida por su crueldad. No llevaban las tradicionales pieles de una manada. Llevaban equipo táctico de alta gama, mezclándose con los sombríos bajos fondos de la ciudad como mercenarios. El corazón de Clara se estrelló contra sus costillas. Silas nos encontró. El pánico, frío y agudo, inundó sus venas. No corrió de inmediato. Correr activaba el instinto de presa en los lobos. En cambio, giró bruscamente hacia el estrecho callejón lleno de basura junto al restaurante, esperando que el laberinto de calles secundarias le diera tiempo. «Clara, cariño», la voz de Sullivan resonó en las paredes de ladrillo, demasiado cerca. Era rápido. «Nos has hecho perseguirte bastante.
Silas está muy decepcionado. Clara echó a correr, sus botas chapoteando en charcos profundos. Leo se despertó por completo, sus pequeñas manos agarrando la camisa de ella. «Mami, ¿qué pasa?», preguntó, el miedo colándose en su voz aguda. «Agárrate fuerte, Leo, no te sueltes», ordenó ella con la respiración entrecortada. Dobló una esquina solo para detenerse en seco. Una valla de alambre, coronada con alambre de púas oxidado, bloqueaba el final del callejón. Un callejón sin salida. Clara se dio la vuelta. Brenda y Sullivan entraron en la boca del callejón, bloqueando su única salida. Brenda sacó un largo cuchillo de caza con incrustaciones de plata de su cinturón, haciéndolo girar con indiferencia. La plata captó la tenue luz, una promesa mortal para cualquier hombre lobo. El jefe dijo que debemos traer al cachorro de una pieza. Se burló Brenda, sus ojos brillando con un amarillo depredador y antinatural en la oscuridad. Pero no dijo nada sobre ti. De hecho, dijo explícitamente que eras un cabo suelto. Clara bajó a Leo detrás de ella, empujándolo hacia una pila de palés de madera desechados. «Leo, escúchame», susurró ferozmente, ignorando las lágrimas que se acumulaban en sus propios ojos. «Cuando te diga que corras, te arrastras por debajo de esa valla y corres hacia la calle principal. Busca una multitud. No mires atrás». «No, mami», lloró Leo, agarrando la pernera de su pantalón. «Hazlo», espetó ella, un instinto maternal forzando una dureza que no quería usar. Se giró para enfrentarse a sus verdugos, sus propios ojos pasando del marrón humano a un dorado desesperado y defensivo. Era una omega, físicamente más débil que los dos ejecutores, pero era una madre. Los destrozaría con sus propios dientes si eso le compraba a Leo 5 segundos. Sullivan se rió, un sonido bajo y áspero. Se abalanzó hacia adelante. Clara lo encontró a medio camino, sus garras se extendieron, cortando su mejilla. Él rugió de sorpresa, retrocediendo a trompicones, pero Brenda se movió desde el lado ciego. La pesada empuñadura del cuchillo de Brenda golpeó violentamente el costado de la cabeza de Clara. Clara se desplomó sobre el asfalto mojado, su visión nadando en puntos oscuros, la sangre brotando de su sien. «¡Mamá!», gritó Leo. «¡Agarra al mocoso!», escupió Sullivan, agarrándose la cara ensangrentada. Clara agarró débilmente el tobillo de Brenda, mostrando los dientes, pero Brenda la pateó brutalmente en las costillas. «¡Corre, Leo!», ahogó Clara, escupiendo sangre. «¡Corre!». Aterrado, impulsado por el grito agonizante de su madre, Leo se escurrió por un pequeño desgarro en la parte inferior de la valla de alambre. El alambre afilado rasgó su chaqueta y le arañó la espalda, pero se arrastró por el barro y se lanzó a las oscuras y laberínticas calles, corriendo a ciegas hacia la helada noche de la ciudad. A 3 manzanas de distancia el ambiente era completamente diferente. Dentro de la opulenta sala privada del Club Oak and Iron, Declan Ridge estaba sentado a la cabeza de una pesada mesa de caoba. Para el mundo humano, Declan era un multimillonario solitario, el director ejecutivo de Ridge Holdings, que se dedicaba a la madera y los bienes raíces en todo el noroeste del Pacífico. Para el mundo oculto, era el rey alfa de los territorios del oeste. A sus 32 años, Declan era una presencia formidable y aterradora. Medía 1,93 m, con hombros anchos y ojos del color de una tormenta de invierno. Llevaba un aura de autoridad absoluta que obligaba a los lobos menores a inclinar la cabeza en su presencia. Esta noche estaba en Seattle para resolver una disputa territorial entre 2 facciones rivales de la ciudad, y su paciencia estaba completamente agotada. «Tenemos un acuerdo, caballeros», dijo Declan, su voz un barítono bajo y retumbante que vibraba en los pechos de los hombres alrededor de la mesa. Se puso de pie, abotonándose su gabardina de lana color carbón oscuro, hecha a medida. «Mantengan su violencia fuera de la vista de los humanos, o volveré aquí y desmantelaré personalmente sus manadas. ¿He sido claro?». Los 2 alfas rivales, ambos sudando a pesar del aire acondicionado, asintieron apresuradamente. «Bien». Declan se dio la vuelta y salió, su leal beta, un hombre estoico llamado Harrison, siguiéndolo de cerca.
Declan salió del club y pisó el pavimento mojado por la lluvia. Respiró hondo, haciendo una mueca al instante. Odiaba la ciudad. Olía a gases de escape, a café rancio y a humanidad sin lavar, enmascarando por completo los aromas naturales de tierra y pino que anhelaba. La camioneta está estacionada a la vuelta de la esquina, Alfa, murmuró Harrison, señalando calle abajo. Declan asintió, caminando por la acera. Su mente estaba preocupada por la logística de la manada, las patrullas fronterizas y el constante dolor sordo en su pecho, el vacío hueco de un rey sin compañera. Durante años, sus ancianos lo habían presionado para que eligiera una luna para asegurar su linaje, pero el lobo de Declan rechazaba violentamente cada unión política que le presentaban. La estaba esperando, quienquiera que fuera. Mientras cruzaban la intersección de la Quinta con Pike, el oído mejorado de Declan captó un sonido bajo el ritmo de la lluvia y las sirenas lejanas. Era un chapoteo frenético, pasos pequeños y rápidos, una respiración errática. De repente, una pequeña figura salió disparada del oscuro callejón junto a una farmacia cerrada, corriendo a ciegas. La figura se estrelló de cabeza contra las largas piernas de Declan. El impacto apenas fue suficiente para que el rey Alfa cambiara su peso, pero el niño lo golpeó tan fuerte que rebotó, cayendo de espaldas en un charco helado. Declan hizo una pausa, mirando hacia abajo con sorpresa. Era un niño pequeño. Estaba empapado hasta los huesos, temblando violentamente, su chaqueta vaquera descolorida, rota y manchada de barro, y lo que parecían sospechosas gotas de sangre. El niño levantó la vista. Sus grandes y aterrorizados ojos marrones se encontraron con los penetrantes ojos grises de Declan. «Cuidado, pequeño», dijo Harrison amablemente, dando un paso adelante. «¿Dónde están tus padres?» El niño no miró a Harrison. Se quedó fijo en Declan. Impulsado por un instinto puro y desesperado, Leo se puso de rodillas, extendió una mano magullada y embarrada y se aferró con fuerza al borde del impecable abrigo de carbón de Declan. «Por favor», sollozó Leo, su voz ronca y ahogada por las lágrimas. «Le están haciendo daño a mi mamá». Declan se congeló. No fue la súplica lo que detuvo su corazón. Fue el olor. Cuando el niño se movió, el pesado olor a lluvia y suciedad de la ciudad se abrió por una fracción de segundo. Debajo, irradiando del niño, había un aroma débil y distintivo. Vainilla dulce mezclada con el agudo olor a acónito. Y debajo de eso, el olor metálico y agonizante de sangre recién derramada. El aroma a vainilla golpeó los sentidos de Declan como un golpe físico. Era un aroma que su lobo reconoció al instante, un aroma que había perseguido sus sueños durante años. Compañera. El niño llevaba el olor de su compañera, y ella estaba sangrando. Un gruñido oscuro y aterrador brotó de la garganta de Declan, un sonido tan primario y monstruoso que un humano cercano, que paseaba a un perro, cayó instantáneamente de rodillas aterrorizado. El multimillonario civilizado se desvaneció en un instante. Los ojos del rey pasaron de un gris tormentoso a un plateado brillante y luminiscente. «¿Quién?», exigió Declan, su voz cayendo en un gruñido gutural y aterrador. Se arrodilló, ignorando el agua helada que se filtraba en sus pantalones, y agarró los pequeños hombros del niño. «¿Quién le está haciendo daño?» «Dos monstruos», lloró Leo, señalando con un dedo tembloroso hacia el laberinto de callejones del que acababa de escapar. Junto al restaurante, él tenía un cuchillo. Declan se puso de pie, su enorme cuerpo temblando de una rabia incontrolable. La bestia bajo su piel arañaba por salir, rugiendo por sangre. Alguien estaba tocando lo que le pertenecía. Alguien estaba hiriendo a su compañera. «Harrison», ordenó Declan, su voz resonando con una orden de Alfa que no dejaba lugar a dudas. «Lleva al cachorro a la camioneta. Ciérrala. Llamas los ejecutores de la manada de Seattle para que cierren un radio de 5 manzanas. Que nadie salga». «Alfa, espera. Déjame ir con...», comenzó Harrison, sintiendo la violencia pura y desenfrenada que irradiaba su rey. «Haz lo que te digo», rugió Declan, el sonido rompiendo una farola cercana. Sin esperar respuesta, Declan se quitó el abrigo de carbón,
dejándolo caer en el charco de lodo, y corrió hacia la oscuridad del callejón. No solo corrió, se movió con una velocidad sobrenatural y aterradora, dejando que el débil aroma a vainilla y sangre lo guiara a través de las retorcidas calles secundarias. La lluvia caía con más fuerza, pero Declan no sentía nada. Ahora podía oírlo, el sonido de la piel golpeando el concreto, la risa cruel de un hombre y el jadeo débil y desesperado de una mujer que luchaba una batalla perdida. Dobló la última esquina, llegando a un callejón sin salida bloqueado por una valla de alambre. Allí, iluminados por el duro resplandor de una luz de seguridad lejana, los vio. Un hombre enorme con una mandíbula llena de cicatrices tenía su bota presionada con fuerza sobre el pecho de una mujer que yacía en el suelo. Una ejecutora estaba de pie sobre ella, levantando una hoja con incrustaciones de plata en el aire, preparándose para dar el golpe mortal. La mujer en el suelo, golpeada, ensangrentada y rota, giró ligeramente la cabeza. A pesar de la sangre que enmascaraba su rostro, Declan captó su aroma con toda su fuerza. Se estrelló contra su alma. Era suya. Declan no gritó para anunciar su presencia. No emitió una advertencia. Soltó un rugido que hizo temblar el mundo, el sonido de un rey cuya corona había sido amenazada, y se lanzó al callejón, listo para destrozarlos, pieza por pieza. El callejón era un túnel sofocante de lluvia, sombras y el agudo olor cobrizo de la sangre. Declan Ridge no solo entró en la refriega, explotó en ella como un huracán localizado. La fachada civilizada del director ejecutivo multimillonario se había ido, reemplazada por completo por la furia primordial de un rey alfa cuya compañera sangraba sobre el asfalto. Sullivan, el enorme ejecutor de la mandíbula llena de cicatrices, apenas tuvo tiempo de registrar el cambio en el aire. Se giró, sus antinaturales ojos amarillos se abrieron de par en par al captar el aterrador brillo gris tormenta de la mirada de Declan. —¿Qué demonios? —comenzó Sullivan, soltando su bota del pecho de Clara. Nunca terminó la frase. Declan cruzó los 6 metros que los separaban en un borrón de movimiento que desafiaba la física humana. No se molestó en transformarse, por completo, en su forma de lobo. El poder puro y concentrado de su sangre licántropa fue suficiente. La mano de Declan se cerró alrededor de la garganta de Sullivan como un tornillo de acero macizo. Con un rugido gutural, Declan levantó al hombre de 250 libras del suelo con un solo brazo y lo estrelló hacia atrás contra la pared de ladrillo. El impacto agrietó el mortero y dejó a Sullivan sin aliento con un silbido nauseabundo. —¿Te atreves? —gruñó Declan, su voz una vibración de doble tono que hizo que los charcos a sus pies ondearan. Brenda, recuperándose de su sorpresa inicial, se abalanzó. Apretó su agarre en el cuchillo de caza con incrustaciones de plata, apuntando un golpe letal y desesperado a las costillas de Declan. Declan ni siquiera la miró, simplemente lanzó su brazo izquierdo, atrapando su muñeca a mitad del golpe. El repugnante chasquido del antebrazo de Brenda resonó más fuerte que el trueno de arriba. Ella chilló, dejando caer la hoja, que cayó ruidosamente en el agua oscura. Con un revés despectivo y brutal, Declan envió a Brenda a estrellarse contra una pila de palés de madera, donde quedó completamente inmóvil, inconsciente por el traumatismo contundente. Sullivan todavía luchaba. Sus garras se extendían mientras arañaba frenéticamente el antebrazo de Declan, rasgando la costosa tela de su traje, pero sin lograr perforar la piel endurecida debajo. —¿Quién te envió? —exigió Declan, inclinándose, sus colmillos alargándose más allá de sus labios. —Habla, o te arrancaré la garganta y lo leeré en tu sangre. —Sí, Silas —ahogó Sullivan, su arrogancia completamente reemplazada por un terror mortal al reconocer el aura opresiva y sofocante del rey. El Alpha Silas de Bloodwood. La chica. Robó a su cachorro. Los ojos de Declan brillaron con una intención pura, sin adulterar y letal. No hizo otra pregunta. Apretó su agarre por una fracción de segundo, cortando el flujo de sangre al cerebro de Sullivan, y dejó caer al enorme ejecutor al suelo, inconsciente y neutralizado. Eliminada la amenaza inmediata, la bestia rugiente dentro de Declan
se calmó al instante, reemplazada por una ola agonizante de pánico. Se arrodilló en el lodo helado, su enorme cuerpo cerniéndose sobre Clara. Estaba increíblemente pálida, su respiración superficial e irregular. La sangre apelmazaba su cabello oscuro en la sien, donde la empuñadura del cuchillo la había golpeado, y un hematoma oscuro y aterrador ya florecía en su pómulo izquierdo. Pero fue su aroma lo que lo cautivó. De cerca, la barata pasta de acónito que usaba para ocultar su naturaleza fue abrumada por el aroma puro y embriagador de vainilla silvestre y lluvia. Compañera, la palabra resonó en su mente, absoluta e innegable. Las manos de Declan, que acababan de romper el brazo de una mujer sin pensarlo 2 veces, se cernieron sobre Clara, temblando ligeramente. Tenía miedo de romperla aún más. Suavemente, deslizó sus brazos bajo sus rodillas y detrás de su espalda, levantándola contra su ancho pecho. Se sentía increíblemente ligera, peligrosamente frágil. Mientras la levantaba, los ojos de Clara se abrieron. Eran de un marrón cálido y desesperado, nublados por el dolor y la conmoción cerebral. No vio a un multimillonario ni a un rey. Vio a un extraño enorme y aterrador sosteniéndola. Leo respiró, sus manos empujando débilmente su camisa arruinada. Mi bebé, por favor. Él está a salvo, prometió Declan, su voz convirtiéndose en un murmullo profundo y tranquilizador. Presionó suavemente la cabeza de ella contra su pecho, dejando que su ritmo cardíaco constante la anclara. Él está a salvo. Lo tengo. Te tengo a ti. Ahora estás a salvo. Clara lo miró por un segundo más, la tensión drenando lentamente de su cuerpo maltratado. Sus ojos se pusieron en blanco y se quedó completamente lánguida en sus brazos, rindiéndose a la oscuridad. Declan se dio la vuelta y salió del callejón. En la boca de la calle, 2 camionetas blindadas negras ya habían subido a la acera. Harrison estaba de pie junto a la puerta trasera abierta del vehículo principal, sosteniendo una pesada manta de lana. Dentro de la cabina iluminada, el pequeño Leo estaba sentado a salvo, sus grandes ojos siguiendo cada movimiento de Declan. Alfa, dijo Harrison, su voz tensa mientras evaluaba la condición de Clara. He asegurado el perímetro. Los ejecutores locales están embolsando a los 2 destrozados en el callejón. ¿Cuáles son tus órdenes? Llama al doctor Alistair, ordenó Declan, deslizándose en el espacioso asiento trasero y acomodando a Clara con cuidado sobre su regazo. Envolvió la gruesa manta de lana alrededor de su cuerpo tembloroso. Dile que prepare la sala de trauma en la finca. Nos vamos de la ciudad de inmediato. Leo se arrastró por los asientos de cuero, sus botas embarradas manchando la tapicería, y rodeó las piernas de Clara con sus brazos. Mami, despierta, mami. Declan miró al niño. El niño olía exactamente como ella, a vainilla, lluvia y miedo. Pero debajo de eso Declan pudo detectar el leve almizcle subyacente de otro alfa, el aroma de Silas Sterling. Un gruñido posesivo e irracional retumbó en el pecho de Declan, pero lo reprimió, extendiendo la mano para descansar suavemente, una mano enorme sobre el hombro tembloroso del niño. Ella va a estar bien, Leo, dijo Declan, haciendo una promesa por la que quemaría el mundo para cumplirla. Lo juro por mi vida. La finca Ridge no era simplemente una mansión, era una fortaleza, enclavada en lo profundo de los impenetrables y neblinosos bosques de las montañas Cascade, a una hora de Seattle. El complejo estaba protegido por vigilancia de última generación, puertas de acero reforzado de 3 metros de altura y un ejército privado de los guerreros licántropos más elitistas de América del Norte. En lo profundo del ala médica privada de la finca, las duras luces fluorescentes se sentían completamente ajenas a la salvaje tormenta que rugía afuera. Clara se despertó con el pitido constante y rítmico de un monitor cardíaco. Por un momento aterrador y desorientador, pensó que estaba de vuelta en la clínica estéril y aterradora de la manada Bloodwood, esperando que Silas ejecutara sus castigos. El pánico se disparó en su pecho. Se incorporó de golpe, ignorando el dolor agudo y agonizante que le atravesó las costillas. Leo jadeó, arrancándose una vía intravenosa del dorso de la mano. Cuidado, tranquila, estás a salvo.
Un hombre apareció en su campo de visión. No era Silas. Era un hombre mayor con ojos amables y arrugados y una barba plateada cuidadosamente recortada que llevaba una bata blanca sobre un suéter informal. Soy el doctor Alistair. Estás en la finca Ridge. Tu hijo está perfectamente a salvo. Está dormido en la habitación de al lado. Comió su peso en panqueques de arándanos antes de finalmente caer rendido. Clara se congeló, su pecho subiendo y bajando. Miró alrededor de la habitación. Era lujosa. Parecía más una suite de hotel de alta gama que una habitación de hospital, a pesar del equipo médico. La finca Ridge, repitió, con la voz ronca. Sus ojos se abrieron de par en par cuando la realidad política de la jerarquía de los hombres lobo la golpeó. Declan Ridge, el rey alfa, él mismo, retumbó una voz profunda desde la puerta. La cabeza de Clara se giró bruscamente hacia el sonido. Declan estaba apoyado en el marco de la puerta, su presencia dominando por completo la habitación. Se había cambiado el traje arruinado y ahora vestía pantalones cargo tácticos oscuros y una simple camiseta negra ajustada que resaltaba los músculos pesados y fibrosos de sus brazos y pecho. Los ojos gris tormenta, que habían sido aterradores en el callejón, ahora eran suaves, siguiendo cada uno de sus movimientos con un hambre intensa y ardiente que hizo que a Clara se le cortara la respiración. El doctor Alistair se excusó en silencio, cerrando la pesada puerta de roble detrás de él, dejándolos solos. Tienes 3 costillas fracturadas, una conmoción cerebral severa y desnutrición grave, declaró Declan, caminando lentamente hacia el borde de su cama. No se sentó, claramente tratando de darle espacio, pero su atracción magnética era innegable. Tu hijo, Leo, está ileso. Tiene algunos rasguños, que Alistair trató. ¿Por qué estoy aquí?, exigió Clara, sus instintos defensivos encendiéndose. Se subió el grueso edredón hasta la barbilla. ¿Por qué el rey Alfa se molestó en salvar a una omega renegada en un callejón? Declan se detuvo al pie de su cama. Estudió su rostro, observando los moretones oscuros, el agotamiento y el fuego feroz y protector en sus ojos marrones. ¿No lo sientes?, preguntó suavemente. Clara tragó saliva. Debajo del persistente olor a antiséptico y su propio miedo, de repente notó el aroma pesado y embriagador que llenaba la habitación. Olía a pino antiguo, nieve fresca y ozono puro y crepitante. Era la cosa más reconfortante y hermosa que jamás había inhalado. Su loba, a la que había mantenido reprimida y oculta durante años, arañó desesperadamente la superficie de su mente, aullando una sola palabra. «Compañero». «No», susurró Clara, encogiéndose contra las almohadas, las lágrimas brotando de sus ojos. «No, esto no puede estar pasando. No puedo estar atada a otro alfa. No después de...» La mandíbula de Declan se tensó, un músculo latiendo en su mejilla. El dolor en la voz de ella le dolió físicamente. Se sentó lentamente en el borde del colchón, manteniendo las manos cuidadosamente cruzadas en su regazo para demostrar que no era una amenaza. «Sé quién te estaba cazando», dijo Declan, su voz baja y peligrosamente tranquila. «Sullivan confesó antes de que me ocupara de él. Silas Sterling, el alfa de la manada Bloodwood». Clara se estremeció violentamente al oír el nombre, cerrando los ojos con fuerza. «No lo entiendes», susurró. «Silas es un monstruo, un tirano sádico. Yo era el saco de boxeo de su manada. Pero entonces me presenté como una omega y se dio cuenta de que mi biología significaba que podía llevar un cachorro fuerte». Las manos de Declan se convirtieron en puños, sus nudillos se pusieron blancos. La idea de que otro hombre la tocara, la usara, hizo que la bestia bajo su piel se retorciera con unos celos violentos y asesinos. «Leo es suyo», continuó Clara, una sola lágrima escapando y deslizándose por su mejilla amoratada. «Él nunca me quiso. Solo quería un heredero con mis genes recesivos. Una vez que Leo nació, Silas me dijo que se lo iba a llevar, a moldearlo como un asesino y a deshacerse de mí. Así que huí. He estado huyendo durante 3 años». Abrió los ojos, mirando directamente a Declan,
su mirada suplicante. Tienes que dejarnos ir. Si Silas se entera de que estoy aquí, si se entera de que el rey tiene a su hijo, declarará la guerra. No le importan las leyes de la manada ni los tratados territoriales. Quemará toda esta montaña para recuperar a Leo. No dejaré que tú o tu gente mueran por mí. Declan la miró fijamente durante un largo y silencioso momento. El aire en la habitación se volvió pesado, crepitando con electricidad estática mientras su aura de alfa se encendía. Se inclinó hacia adelante, sus ojos gris tormenta fijos en los de ella con una intensidad que la inmovilizó en el colchón. «Que lo intente», gruñó Declan, la vibración de su voz haciendo temblar los monitores médicos. Extendió la mano lentamente, deliberadamente, y secó suavemente la lágrima de su mejilla con la yema de su pulgar. La chispa del vínculo de compañeros al tocarla envió una sacudida de fuego puro a través de ambos. «Tú eres mi compañera, Clara», dijo Declan, su voz un voto absoluto e inquebrantable. «Y Leo está a 300 millas al sur, en la densa y sofocante humedad de las tierras salvajes de Oregón. El complejo de la manada Bloodwood estaba sumido en un silencio espeluznante y aterrorizado. Silas Sterling, el alfa de Bloodwood, estaba de pie a la cabeza de una larga y marcada mesa de roble en su sala de guerra. Era un hombre llamativo, aunque sus hermosos rasgos estaban estropeados por una mueca cruel y siempre presente. Donde Declan mandaba a través del respeto innato y el poder abrumador, Silas gobernaba a través del terror puro y sin adulterar. Las pesadas puertas de caoba se abrieron con un crujido, y Knox, el recién nombrado jefe de ejecutores de Silas, entró. Knox tragó saliva, sus ojos pegados al suelo, aterrorizado de hacer contacto visual. «¿Y bien?», exigió Silas, su voz un susurro letal y sedoso. Hizo girar un vaso de bourbon ámbar, el hielo tintineando ruidosamente en la silenciosa habitación. «Alfa», comenzó Knox, su voz temblando ligeramente. «Perdimos contacto con Sullivan y Brenda en Seattle hace 36 horas. Nuestros contactos internos en la manada de Seattle finalmente informaron. Los ejecutores locales los encontraron en un callejón cerca de los muelles». Silas dejó de hacer girar su bebida. «¿Y la Omega? ¿Aseguraron a mi hijo?» «No, Alfa», dijo Knox, preparándose. «Sullivan está en coma con la tráquea destrozada. El brazo de Brenda se rompió en 3 lugares. La manada de Seattle afirma que no lo hicieron. Dijeron que la escena olía fuertemente a pino antiguo y ozono. El vaso en la mano de Silas se hizo añicos. Bourbon y fragmentos de cristal llovieron sobre el suelo, pero Silas no se inmutó. El olor a pino y ozono era legendario entre las manadas del noroeste del Pacífico. Era el aroma característico del rey licántropo. «Declan Ridge», gruñó Silas, sus ojos tiñéndose de un amarillo tóxico y brillante. «Ese bastardo arrogante se llevó mi propiedad. Alfa, si el rey los tiene, no podemos intervenir legalmente», suplicó Knox, retrocediendo mientras el aura de Silas se encendía violentamente, sofocando la habitación. «La finca Ridge está fuertemente fortificada. Es un suicidio marchar sobre las montañas Cascade». «¿Legal?», se rió Silas, un sonido áspero y chirriante que no tenía humor. «Robó a mi heredero. El niño es mi sangre. No me importa si Declan Ridge es el rey. Reúne a los hombres. Vacía las armerías. Llama a los lobos mercenarios de los capítulos de Nevada. Marcharemos sobre el territorio de las cascadas al anochecer. Si Declan no entrega al cachorro, quemaré su fortaleza de montaña hasta las cenizas y tomaré al niño de sus frías y muertas manos». Mientras tanto, dentro de los muros impenetrables de la finca Ridge, Clara estaba experimentando una nueva y aterradora realidad. Paz. Habían pasado 2 días desde el callejón en Seattle. Los tratamientos agresivos del Dr. Alistair, combinados con las habilidades curativas latentes de su loba reprimida, habían hecho maravillas. Los moretones en su rostro se habían desvanecido a un amarillo opaco, y sus costillas ya no gritaban de agonía con cada respiración. Estaba de pie junto al imponente ventanal de su suite,
mirando los extensos bosques de pinos cubiertos de nieve de las montañas Cascade. Abajo, en el patio, observaba a Leo, el niño que había pasado toda su vida corriendo y escondiéndose en apartamentos estrechos de la ciudad. Ahora gritaba de risa mientras montaba sobre los anchos hombros de Harrison, el estoico beta de Declan. Harrison corría por el perímetro, fingiendo ser un avión, comprometiendo por completo su aterradora reputación por el bien del niño de 5 años. Tiene un buen corazón, a pesar de lo que el mundo humano piensa de nosotros, dijo una voz profunda y resonante detrás de ella. Clara se giró. Declan estaba en la puerta, vestido con un traje negro, a medida que hacía que sus anchos hombros parecieran imposiblemente anchos. Acababa de regresar de una reunión del consejo, pero en el momento en que sus ojos se encontraron con los de ella, las líneas severas y endurecidas de su rostro se suavizaron. El vínculo de compañeros, que Clara había estado tratando desesperadamente de ignorar, se encendió, enviando un zumbido cálido y eléctrico por su columna vertebral. Harrison ha sido maravilloso con él, admitió Clara en voz baja, cruzando los brazos a la defensiva. Todos ustedes lo han sido, y no sé cómo pagárselo, Alfa. La mandíbula de Declan se tensó ante el título formal. Acortó la distancia entre ellos lentamente, deteniéndose a solo unos metros de distancia, respetando sus límites. No me debes nada, Clara, y mi nombre es Declan. Por favor. Clara levantó la vista hacia sus ojos gris tormenta. Durante 3 años había visto a todos los alfas como amenazas, como monstruos esperando explotar su estatus de Omega. Pero de pie frente a Declan, sintió una abrumadora e irracional sensación de seguridad absoluta. «Viene por nosotros, Declan», susurró Clara, el miedo volviendo a su voz. «Silas, sabe dónde estamos. Lo siento en mis huesos. No sabes de lo que es capaz. Tiene un ejército privado. Usan plata, gas de acónito, luchan sucio». Declan extendió la mano, su mano grande y callosa envolviendo suavemente su brazo. Su pulgar rozó su piel, enviando una sacudida de calor reconfortante a través de su cuerpo tembloroso. «Que venga», dijo Declan, su voz cayendo en un retumbar oscuro y letal que hizo ronronear a su loba. «He pasado toda mi vida construyendo un imperio, Clara. Controlo las rutas comerciales, las fronteras y los guerreros más letales de este continente. ¿De verdad crees que dejaré que un tirano de poca monta toque un solo pelo de tu cabeza?» Clara bajó la mirada, las lágrimas asomando a sus ojos. «¿Por qué haces esto? Me conociste hace 3 días». Declan se acercó más, su pecho rozando sus brazos cruzados. Levantó la mano, inclinando suavemente su barbilla hasta que se vio obligada a mirarlo. «Porque mi lobo te reconoció antes que mis ojos. Porque eres la luna de este territorio. Estés lista para aceptarlo o no. He esperado 32 años por ti. Silas Sterling tendrá que arrancarme el corazón del pecho para llegar a ti, y te lo prometo, Clara, soy completamente inmortal cuando se trata de proteger lo que es mío». Antes de que Clara pudiera procesar la devoción absoluta en sus palabras, las pesadas puertas de roble de la suite se abrieron de golpe. Harrison estaba en la puerta, su comportamiento juguetón completamente desaparecido. Sus ojos estaban muy abiertos, y un gruñido profundo y primario vibraba en su garganta. «Alfa», dijo Harrison, su voz completamente desprovista de emoción. «Las alarmas del perímetro en la frontera sur acaban de activarse. Es una brecha masiva. 300 lobos, completamente armados. Silas está aquí». La atmósfera en la finca Ridge se transformó en cuestión de segundos. La paz se hizo añicos, reemplazada por la maquinaria precisa y aterradora de una manada que va a la guerra. Las sirenas sonaron, resonando en los picos de las montañas, y las pesadas persianas de acero se cerraron sobre las ventanas de la mansión, sumiendo la finca en un crepúsculo artificial y fortificado. Declan no entró en pánico. El rey Alfa simplemente asintió, sus ojos cambiando de un cálido gris a un brillante y resplandeciente plateado. El hombre desapareció y el señor de la guerra tomó el control. «Lleva a Clara y a Leo a la bóveda subterránea»,
ordenó Declan a Harrison, su voz llevando el peso sobrenatural y convincente de una orden de alfa. Ciérrala desde adentro. 4 guardias de élite en la puerta. Si la bóveda es violada, llévalos a través de los túneles de escape a la pista de aterrizaje. No entres en combate a menos que sea absolutamente necesario. Entendido, dijo Harrison, moviéndose inmediatamente hacia Clara. Espera. Clara agarró el antebrazo de Declan. Su corazón martilleaba contra sus costillas, aterradoramente fuerte en sus propios oídos. Declan, son demasiados. 300. Silas usa artillería con incrustaciones de plata. Por favor, no tires tu vida por mí. Declan hizo una pausa. Miró su mano agarrando su brazo. Luego se encontró con sus aterrorizados ojos marrones. Lenta y deliberadamente, se inclinó y presionó sus labios firmemente contra su frente. El beso fue una marca, una promesa y un escudo, todo a la vez. «Soy el rey, Clara», susurró contra su piel, la vibración calmando su pulso frenético. Y hoy la manada Bloodwood aprenderá por qué. 10 minutos después, Declan estaba al borde del extenso valle cubierto de nieve que servía como frontera sur de su territorio. Detrás de él estaban 100 de los mejores guerreros de la manada Ridge. Estaban muy superados en número, pero permanecían en un silencio perfecto y disciplinado. No eran matones ni mercenarios. Eran licántropos altamente entrenados y curtidos en batalla que llevaban armaduras tácticas, sus ojos brillando con intención letal en el helado aire de la montaña. Al otro lado del valle, emergiendo de la densa línea de árboles, estaba el ejército de Silas. Eran una masa caótica y descontrolada de violencia. Muchos ya se habían transformado en sus enormes formas de lobo, sus gruñidos rasgando la tranquila tarde. En el centro de la multitud estaba Silas, flanqueado por una docena de mercenarios fuertemente armados que llevaban rifles cargados con munición de plata. Silas dio un paso adelante, su voz mágicamente amplificada por su propia aura de alfa para resonar en todo el valle. «Declan Ridge», bramó Silas, su voz goteando un veneno arrogante. «Albergas a una ladrona y a un cachorro robado. Entrega a la Omega y a mi hijo, y perdonaré a tu gente. Si te niegas, masacraremos a cada lobo en esta montaña y quemaremos tu finca hasta los cimientos». Declan no respondió a gritos. Simplemente comenzó a caminar hacia adelante, cruzando la extensión nevada de la tierra de nadie. Su beta, un guerrero masivo llamado Elias, dio un paso para seguirlo, pero Declan levantó una mano, deteniéndolo. El rey caminaba solo. A medida que Declan se acercaba al punto medio, el peso puro y aplastante de su aura golpeó las líneas del frente de Bloodwood. No era una fuerza física, sino psicológica. Los lobos menores en las filas de Silas gimieron, dando pasos involuntarios hacia atrás. El aire se volvió pesado, oliendo violentamente a ozono y a relámpagos inminentes. Declan se detuvo a unos 45 metros de Silas. Se desabrochó su pesado abrigo de lana y lo dejó caer en la nieve. «Silas Sterling», dijo Declan, su voz no amplificada, pero se escuchó claramente, cortando el viento como una navaja. «Estás en territorio soberano. Amenazas la seguridad de la compañera del rey y exiges la rendición de un niño bajo la protección de la corona». Silas se burló, aunque una gota de sudor rodó por su sien mientras su lobo entraba en pánico instintivamente ante la proximidad de Declan. «Ella es una Omega, Declan, una yegua de cría. Me pertenece». En el momento en que las palabras salieron de la boca de Silas, la temperatura en el valle pareció bajar 10 grados. Declan no solo se transformó, hizo erupción. La transformación fue instantánea, una aterradora explosión de músculo, hueso y pelaje. Donde había estado un multimillonario de 1,93 m, ahora quedaba un monstruo. La forma licántropa de Declan era una pesadilla de pelaje negro como la medianoche. Medía casi 3 metros de altura sobre sus patas traseras, con garras como guadañas de acero y ojos que ardían como estrellas gemelas moribundas. El rugido que brotó de la garganta del rey licántropo
no solo sacudió los árboles, sino que destrozó la determinación de la mitad del ejército de Silas. Varios mercenarios soltaron sus armas y huyeron al bosque, completamente superados por el terror primario. Silas, al darse cuenta de su enorme error de cálculo, entró en pánico. ¡Fuego!, gritó a sus mercenarios restantes. ¡Mátenlo! Los disparos estallaron, los agudos crujidos resonando en las montañas. Las balas de plata rasgaron el aire, pero Declan era increíblemente rápido. Golpeó las líneas del frente como un tren de carga, sus enormes garras rasgando la armadura táctica y la carne con igual y aterradora facilidad. No se molestó con los soldados de a pie. Declan abrió un camino sangriento y brutal directamente a través del centro de la multitud, sus ojos fijos por completo en Silas. Ignoró la plata que rozaba su hombro. El dolor solo alimentaba la monstruosa rabia de un alfa que defendía a su familia. Silas, aterrorizado, se transformó en su propia forma de lobo, un enorme lobo marrón lleno de cicatrices, y se abalanzó, apuntando a la garganta de Declan. Fue un error fatal. Declan atrapó a Silas en el aire, sus enormes patas negras, cerrándose sobre el cuello del lobo marrón. El impacto los arrojó a ambos a la nieve manchada de sangre. Silas se retorció salvajemente, sus garras rasgando el pecho de Declan. Pero el rey licántropo no se inmutó. Con un chasquido repugnante y definitivo que resonó en todo el valle, Declan giró. El cuerpo de Silas quedó completamente inerte, su reinado de terror terminando en la fría nieve de las montañas Cascade. Declan se puso de pie, dejando caer el cuerpo sin vida del alfa de Bloodwood. Se giró para enfrentar a las fuerzas enemigas restantes, su pecho subiendo y bajando, sus ojos plateados ardiendo con una autoridad absoluta e incontrolada. «Vuestro alfa está muerto», retumbó la voz licántropa de Declan, un sonido que vibró en los dientes de cada lobo presente. «Rendíos o uníos a él». Las armas cayeron al suelo mientras los lobos de Bloodwood supervivientes caían de rodillas en la nieve, mostrando sus cuellos en absoluta sumisión al verdadero rey. Las pesadas puertas de acero reforzado de la bóveda subterránea silbaron cuando los sellos hidráulicos se desactivaron. Clara estaba de pie al frente del búnker tenuemente iluminado, su cuerpo rígido, un brazo envuelto protectoramente alrededor de los pequeños hombros de Leo. El aire estaba cargado con el olor metálico de la ansiedad y el zumbido de los generadores de respaldo. Cuando la puerta se abrió, el olor a nieve fresca, pólvora quemada y plata abrasadora inundó el espacio reducido. En el pasillo estaba Declan. Ya no era el multimillonario inmaculado, ni el rey sereno. Estaba cubierto de una horrible mezcla de barro, ceniza y sangre. Su camisa táctica negra colgaba en jirones, revelando las profundas y dentadas quemaduras de la munición de plata en su pecho y hombro izquierdo. La carne humeaba ligeramente, su factor de curación licántropo, librando una guerra feroz contra el metal tóxico. Sus ojos gris tormenta estaban apagados, pesados por el agotamiento. Pero en el momento en que se encontraron con los de Clara, un alivio profundo y tembloroso inundó sus rasgos ensangrentados. Harrison dio un paso adelante, pero Clara empujó al beta. No vio a un monstruo. No vio a un aterrador señor de la guerra. Vio al hombre que acababa de caminar por el infierno para mantener a su hijo respirando. «¡Declan!», ahogó, corriendo por el pasillo. No dudó. Clara le rodeó la cintura con los brazos, enterrando la cara en su costado ileso. El contacto fue eléctrico. El vínculo de compañeros que había estado latente bajo la superficie se encajó violentamente. Fue un calor tangible y dorado que corrió por sus venas, anulando por completo su trauma y su miedo. Declan gimió, un sonido profundo y retumbante de puro contentamiento, y la rodeó con su enorme brazo derecho, apretándola contra él. «Se acabó», murmuró en su cabello, su voz ronca. «Silas está muerto. Sus fuerzas se han rendido. Nunca más tendrás que huir, Clara. Nunca». «Estás herido», susurró, sus manos temblando al sentir el calor antinatural que irradiaban sus quemaduras de plata. «Doctor Alistair,
Necesitamos a Alistair aquí abajo ahora. Las siguientes 48 horas fueron un borrón de caos organizado dentro de la finca Ridge. Las heridas de Declan eran graves. La plata había penetrado profundamente en su hombro, requiriendo una cirugía de emergencia para extraer la metralla. Durante 2 días, Clara se negó a abandonar el ala médica. Se sentó en la incómoda silla de cuero junto a su cama, sosteniendo su enorme y callosa mano, dejando que su relajante aroma a vainilla cubriera la habitación para ayudar a su recuperación. Fue durante este tiempo que ocurrió un profundo cambio dentro de Clara. Ver al alfa más poderoso de América del Norte yacer vulnerable en una cama de hospital, completamente dependiente de su presencia para su consuelo, destrozó las mentiras que Silas le había inculcado violentamente. No era una omega débil, no era simplemente un recipiente para un heredero, era el ancla del rey. Su presencia poseía un poder silencioso e inquebrantable que toda la manada podía sentir. En la mañana del tercer día, Declan finalmente abrió los ojos. La toxicidad de la plata se había desvanecido, su curación sobrenatural tomando el control por completo. Miró a Clara, dormida con la cabeza apoyada en el borde de su colchón, y acarició suavemente su cabello oscuro. «Te quedaste», carraspeó. Clara se despertó al instante, sus ojos marrones muy abiertos. «Por supuesto que me quedé. ¿A dónde más iría?» Declan sonrió, una expresión genuina e impresionante que borró las duras líneas de su rostro. «Tengo que dirigirme a una manada, y necesitan conocer a su luna». La transición de poder fue brutal pero necesaria. En el gran patio de la finca, rodeados por los imponentes pinos cubiertos de nieve, los lobos rendidos de la manada Bloodwood se arrodillaron en el aguanieve helada. Entre ellos estaba Knox, el antiguo jefe de ejecutores de Silas, temblando mientras esperaba el juicio del rey. Declan estaba de pie en el balcón de piedra elevado que daba al patio, vistiendo un pesado abrigo forrado de piel. Pero no estaba solo. Clara estaba a su lado, con la espalda completamente recta, sosteniendo la mano de Leo. Llevaba un abrigo a medida de un profundo color carbón, un reflejo deliberado del abrigo que Declan había arruinado en el callejón donde se conocieron. «La manada Bloodwood se ha disuelto», retumbó la voz de Declan, resonando en las montañas. «Vuestras tierras están ahora bajo el control directo de la corona. Aquellos que deseen integrarse en la manada Ridge jurarán un juramento de lealtad absoluta. Aquellos que se nieguen serán exiliados a las tierras baldías, sin protección». Declan se volvió hacia Clara, ofreciéndole la palabra. Los ancianos de la manada abajo contuvieron la respiración. Una omega nunca había tenido poder judicial en la historia de los territorios del oeste. Clara miró a los lobos que una vez la habían cazado por deporte. Vio el miedo en los ojos de Knox. Podía exigir su ejecución. Podía ordenar que los torturaran. Pero al mirar a Leo se dio cuenta de que no quería que la nueva vida de su hijo se construyera sobre una base de masacre innecesaria. «La misericordia no es debilidad», proyectó Clara, su voz sorprendentemente firme, llevando una autoridad maternal recién descubierta que ordenó un silencio absoluto. «Seguisteis a un tirano por miedo, pero el miedo no gobierna esta montaña. Trabajaréis en los aserraderos, reconstruiréis las fronteras que destruisteis. Os ganaréis vuestro lugar aquí con sudor, no con sangre. Pero si alguno de vosotros vuelve a amenazar a un cachorro o a una omega, no os enfrentaréis al rey. Os enfrentaréis a mí». Un silencio atónito cayó sobre el patio, seguido inmediatamente por los golpes sordos y sincronizados de 300 lobos inclinando la cabeza hasta que sus frentes tocaron la piedra fría. No se sometían al terror de Declan, se sometían a la gracia de Clara. Declan la miró, su pecho hinchándose con un inmenso y abrumador orgullo. Extendió la mano, entrelazando sus dedos con los de ella, sosteniendo sus manos unidas para que toda la manada fuera testigo. Los meses siguientes trajeron una hermosa y estabilizadora normalidad a la finca. Las cicatrices físicas y emocionales que Clara llevaba comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por la devoción constante e inquebrantable de su compañero. Declan demostró ser tan ferozmente amoroso como letal.
La verdadera prueba de su nueva familia llegó una tranquila tarde de martes en diciembre. Clara estaba en la enorme cocina horneando, una paz doméstica que nunca se le había permitido disfrutar. Declan estaba sentado en la pesada mesa de comedor de roble, revisando contratos de exportación para Rich Holdings. De repente, las puertas de la cocina se abrieron de golpe. Leo entró corriendo, con la cara sonrojada, agarrando una espada de práctica de madera que Elias le había tallado. Se deslizó por el suelo de madera, perdiendo el equilibrio, y se dirigió directamente hacia la esquina afilada de la isla de granito. Antes de que Clara pudiera siquiera jadear, Declan estaba allí. Se movió con un aterrador borrón de velocidad licántropa, soltando su pluma y atrapando a Leo a solo una pulgada antes de que la cabeza del niño golpeara la piedra. Declan levantó al risueño niño de 5 años en el aire, sosteniéndolo firmemente contra su ancho pecho. «Cuidado, pequeño guerrero», se rió Declan, sus ojos gris tormenta completamente suaves. «Tienes que vigilar tus pasos». Leo rodeó el cuello de Declan con sus pequeños brazos, enterrando su cara en el hueco del hombro del alfa. «Gracias, papá», murmuró el niño con naturalidad. Toda la cocina se congeló. Clara dejó caer su cuchara de madera, el estrépito ensordecedor en el silencio. Declan dejó de respirar. Miró fijamente a la pared por una fracción de segundo. El peso de esa única palabra de una sílaba lo golpeó más fuerte que cualquier bala de plata. Lentamente, cerró los ojos, su enorme mano subiendo para ahuecar la nuca de Leo, sosteniendo al niño con más fuerza. «De nada, hijo», susurró Declan, su voz increíblemente densa por una emoción inusual. Clara se apoyó en el mostrador, lágrimas de una alegría profunda y abrumadora rodando por sus mejillas. La pesadilla del callejón, los años de huida, el olor a sangre y lluvia, todo se había ido, reemplazado por el olor a pino antiguo, vainilla horneada y el calor inquebrantable de una familia forjada en el fuego. El viaje desde un callejón lluvioso de Seattle hasta el trono de las montañas Cascade estuvo pavimentado con sangre, supervivencia y el amor desesperado de una madre. La evolución de Clara de una omega casada y aterrorizada a una luna ferozmente misericordiosa destrozó las arcaicas jerarquías del mundo de los hombres lobo, demostrando que el verdadero poder no reside en la dominación, sino en la feroz protección de los vulnerables. Declan Ridge, una vez un rey multimillonario y solitario que gobernaba a través de la pura intimidación, encontró su humanidad y su corazón en las pequeñas y lodosas manos de un niño que se atrevió a pedirle ayuda a un monstruo. Juntos, forjaron un imperio no construido sobre el miedo y el linaje tóxico, sino sobre la elección, la devoción y la curación. El tirano de Bloodwood fue completamente borrado de la historia, reemplazado por un legado donde ninguna omega tendría que volver a huir, y ningún cachorro llorando sería ignorado en la oscuridad.